Amigos del pasado, bienvenidos a un nuevo viaje al corazón de la historia. Un viaje donde la inocencia se ve aplastada por la ambición y donde el destino de una niña se convirtió en el origen de una de las dinastías más famosas de Inglaterra. Antes de comenzar, te invito a darle like a este video y a suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos ocultos, porque la historia no siempre está escrita con tinta. Muchas veces lo está con lágrimas y sacrificios. Lady Margaret Beaufort nació el 31 de mayo de 1443 en el castillo de Bletsoy, en Bedfordshire, Inglaterra. Era hija de John Beaufort, primer duque de Somerset, un hombre poderoso pero marcado por la inestabilidad política, y de Margaret Beauchamp, una mujer de fuerte carácter que tuvo que criar sola a su hija tras la muerte temprana de su esposo. Margaret no tuvo hermanos de sangre directa con su padre, ya que John Beaufort murió cuando ella tenía apenas un año, probablemente arrastrado por la vergüenza y las derrotas militares. Sin embargo, por parte de su madre, que se casó en segundas nupcias, sí convivió con medio hermanos de los linajes Beauchamp y St. John, lo que le dio desde muy pequeña un contacto directo con el complicado entramado de la nobleza inglesa. Desde el día de su nacimiento, la pequeña Margaret cargaba un peso enorme. Era descendiente de John de Gaunt, duque de Lancaster, hijo del rey Eduardo III de Inglaterra. Ese vínculo con la sangre real la convertía en una pieza disputada, no por lo que era, sino por lo que representaba. Su herencia la hizo valiosa, pero también vulnerable. La infancia como juego nunca existió para ella, porque desde que aprendió a caminar ya estaba marcada como un instrumento político en la lucha por el trono. Su padre, John Beaufort, había dejado a la familia en una situación complicada tras una desastrosa expedición en Francia, y su muerte temprana dejó a la niña bajo la protección de la corona y de sus tutores. Esto significó que su vida dejó de estar en manos de su madre y pasó a ser dirigida por los intereses de los poderosos. Margaret creció rodeada de rezos, disciplina y un sentido de deber que le fue inculcado como una segunda piel, y cuando apenas contaba 12 años, la niña fue entregada en matrimonio a Edmund Tudor, medio hermano del rey Enrique VI. Imagina la escena: un casamiento que no celebraba el amor, sino la política, un pacto sellado con el cuerpo de una niña que ni siquiera había terminado de desarrollarse. Un año después, con solo 13 años, Margaret quedó embarazada, llevando en su vientre una vida que pondría en marcha la rueda de la historia. Su hijo sería Enrique Tudor, futuro Enrique VII, fundador de la dinastía Tudor. El parto, sin embargo, fue una prueba brutal. La pequeña madre, frágil y asustada, estuvo a punto de morir en el intento. Nunca volvió a concebir otro hijo, porque aquel alumbramiento marcó su cuerpo para siempre. Y aún así, de esa niña obligada a madurar en una cama de parto, surgiría la figura de una mujer que, aunque nunca llevó corona, acabaría siendo una de las más influyentes de Inglaterra. La tragedia de Margaret Beaufort no solo fue personal, fue también un reflejo de lo que significaba ser mujer en la Edad Media. No se pertenecía a sí misma, era una moneda de cambio en un tablero de poder. El año era 1457, y mientras el frío invierno azotaba los muros de piedra de Pembroke Castle, una niña de apenas 13 años se preparaba para enfrentar la prueba más dura de su vida: dar a luz. Pero la tragedia que la envolvía no empezaba ni terminaba allí. Meses antes de aquel parto, su esposo, Edmund Tudor, había muerto. Edmund, conde de Richmond y medio hermano del rey Enrique VI, era un hombre ambicioso y pieza clave para la causa de los Lancaster en la Guerra de las Dos Rosas. Sin embargo, el destino lo sorprendió en pleno conflicto. A finales de 1456, durante una expedición militar en Gales para consolidar el poder de los Lancaster, Edmund fue capturado por las fuerzas de la Casa de York. Fue llevado prisionero al castillo de Carmarthen, donde el encierro y las condiciones insalubres se convirtieron en su sentencia de muerte. Allí,
Lejos de su joven esposa embarazada, Edmund contrajo lo que muchos identificaron como peste bubónica o, según otros relatos, una epidemia de disentería que arrasaba las cárceles medievales. Tenía solo 26 años. La enfermedad lo consumió en pocas semanas y murió el 3 de noviembre de 1456, sin haber conocido jamás a su hijo. La noticia llegó hasta Margaret como un golpe devastador. Aún niña, cargando en su vientre el fruto de un matrimonio político, se encontró sola, sin esposo y con el deber de dar a luz al heredero de una casa noble. En un mundo dominado por hombres, Margaret se convirtió en viuda antes de ser verdaderamente esposa, y madre sin haber tenido aún tiempo de dejar de ser una niña. Cuando llegó el momento del parto, el 28 de enero de 1457, el ambiente en Pembroke Castle estaba marcado no solo por la tensión de aquel nacimiento arriesgado, sino también por la sombra de la pérdida. Margaret dio a luz rodeada de parteras y damas de compañía, entre rezos y susurros de miedo. El dolor fue insoportable. Su cuerpo infantil apenas soportaba el esfuerzo, y el riesgo de muerte era tan grande que cada minuto parecía el último. Finalmente, nació un niño débil, pero vivo, Enrique Tudor. Ella sobrevivió, aunque quedó marcada para siempre. El parto dañó su cuerpo de manera irreversible, impidiéndole volver a concebir. Margaret se aferró a la vida porque entendía que ya no era solo una joven viuda, era la madre del heredero de la casa Tudor. Aquel niño, huérfano de padre desde antes de nacer, sería el centro de toda su existencia. Y así, en menos de un año, Margaret conoció la cara más cruel de la vida: el matrimonio impuesto, la viudez, el dolor físico y la responsabilidad de proteger a un hijo que era, al mismo tiempo, su única esperanza y su mayor carga. Tras el nacimiento de su hijo, la vida de Margaret Beaufort cambió de rumbo para siempre. Había sobrevivido al parto más cruel y a la viudez más temprana, pero su verdadera prueba apenas comenzaba. Con Edmund Tudor muerto y con un niño huérfano en sus brazos, Margaret, con apenas 13 años, se vio obligada a asumir un papel que ninguna niña debería cargar: ser protectora de un heredero en medio de una guerra civil. El pequeño Enrique fue confiado al cuidado de su tío Jasper Tudor, un hombre leal a la causa Lancaster, que gobernaba desde el castillo de Pembroke. Jasper se convirtió en un pilar fundamental, no solo para el niño, sino también para Margaret, que veía en él al guardián que necesitaba su hijo. Sin embargo, aunque Jasper era protector, el control sobre Enrique no pertenecía a Margaret. La joven madre tuvo que vivir con el dolor de estar separada de él, viéndolo solo en contadas ocasiones, mientras el destino de su hijo se decidía en salones de poder y no en cunas de ternura. Para asegurar su supervivencia en un mundo despiadado, Margaret fue casada de nuevo, esta vez con Henry Stafford, hijo del poderoso duque de Buckingham. Este matrimonio, concertado cuando ella aún era adolescente, la situaba en una posición algo más estable, pues Stafford era cercano a la casa de York, los enemigos de los Lancaster. La jugada política era clara: mantener a Margaret a salvo equilibrando alianzas. Pero ella nunca olvidó a qué linaje pertenecía, ni la sangre que corría por las venas de su hijo. En aquellos años de juventud, Margaret aprendió a moverse con la astucia de alguien que comprende que la supervivencia depende de la discreción. Se mostró obediente cuando debía, rezó fervorosamente para mostrar devoción y cultivó la imagen de una mujer piadosa, entregada a Dios. Sin embargo, detrás de esa fachada, guardaba una determinación férrea. Su hijo Enrique algún día debía reclamar el trono que le correspondía por derecho de sangre. La guerra de las dos rosas seguía ardiendo en Inglaterra como un incendio incontrolable. Los York y los Lancaster se disputaban el poder en una danza sangrienta que dejaba huellas de muerte en campos de batalla como Taunton o Barnet. Cada victoria y cada derrota podían significar el ascenso o la caída de su hijo.
Margaret, aunque apenas una mujer joven, entendía mejor que nadie que debía tejer una red de apoyos, alianzas y promesas. Era como una araña silenciosa construyendo su tela en un rincón oscuro, paciente, esperando el momento en que pudiera atrapar la oportunidad. Pero en el fondo, la herida de su parto siempre estuvo presente. No podía dar más hijos, no podía diversificar su linaje. Todo su mundo se reducía a Enrique, ese niño que había nacido en medio del dolor y la tragedia. Por él, estaba dispuesta a negociar, a rezar, a conspirar y, si era necesario, a desafiar a los mismos reyes. Lo que Margaret aún no podía imaginar era que la lucha por proteger a Enrique la llevaría a enfrentarse cara a cara con reyes poderosos, a sobrevivir a conspiraciones y a convertirse en la madre de una nueva dinastía. Una mujer que, sin portar corona, terminaría siendo una reina en las sombras. Mientras Enrique crecía bajo la protección de Jasper Tudor, Margaret Beaufort empezó a comprender que la verdadera batalla no se libraba solo en los campos de batalla, sino en los silenciosos pasillos de palacios y castillos. Desde joven, aprendió que la inteligencia y la astucia podían ser armas tan poderosas como espadas y cañones. No era suficiente sobrevivir. Debía actuar, planear y manipular discretamente los hilos del poder para proteger a su hijo. A pesar de su corta edad, Margaret se convirtió en una maestra del sigilo político. Sus cartas, sus mensajes y sus alianzas eran cuidadosamente calculadas. Sabía cuándo mostrar sumisión y cuándo insinuar autoridad. Era una danza peligrosa. Un paso en falso podía significar la muerte de Enrique o la suya propia. Y aunque vivía en un mundo dominado por hombres, su conocimiento de las leyes de herencia, las conexiones familiares y la religión le daban ventaja. Uno de sus grandes recursos fue el aprendizaje religioso y académico. Margaret no podía permitirse depender solo de la fuerza física, así que estudió con devoción textos legales, historias y escrituras sagradas, buscando en ellos la guía para tomar decisiones que otros adultos temían enfrentar. Su fe, intensa y profunda, no era solo espiritual, era un escudo, una forma de legitimidad y autoridad en un tiempo donde la Iglesia dictaba normas sobre matrimonio, herencia y poder. Al mismo tiempo, la guerra seguía cobrando vidas. Los York consolidaban su poder y aunque Jasper Tudor mantenía seguro a Enrique en Gales, la amenaza siempre estaba presente. Margaret comprendió que para que su hijo pudiera reclamar el trono debía sobrevivir a los ataques de sus enemigos y también ganarse la lealtad de nobles y aliados, muchos de los cuales no dudaban en traicionar al bando que hoy apoyaban y al siguiente. Cada decisión, cada matrimonio arreglado, cada gesto de obediencia calculada era una pieza más en el tablero que ella comenzaba a dominar. Margaret, que había conocido la muerte de su esposo, la agonía del parto y la separación de su hijo, había transformado su sufrimiento en un poder silencioso. Mientras otras mujeres de su edad jugaban con bordados o aprendían a leer rezos, ella movía cartas, planeaba estrategias y aseguraba la educación y protección de Enrique. Era la fuerza detrás de un futuro rey, la mujer que desde las sombras comenzaba a inscribir la historia de una nueva dinastía inglesa. Su vida, marcada por la tragedia desde la infancia, se convirtió en un ejemplo de determinación, astucia y sacrificio. Margaret Beaufort entendió que la verdadera grandeza no siempre se mide con coronas o títulos, sino con la capacidad de sobrevivir, proteger a los que amas y preparar el camino para lo que vendrá, incluso cuando el mundo parece dispuesto a destruirte. A medida que Enrique crecía, Margaret Beaufort entendió que la política no era solo cuestión de batallas, sino de alianzas sutiles y matrimonios estratégicos. Cada relación que tejía, cada promesa que ofrecía o aceptaba, era cuidadosamente calculada para proteger a su hijo y fortalecer su posición en un país en constante conflicto. Su segundo matrimonio con Henry Stafford no fue fruto del amor, sino una herramienta más en su arsenal.
Le brindaba protección y una apariencia de lealtad ante la casa de York, sin distraerla de su verdadero objetivo. Margaret se convirtió en experta en manejar la percepción de los poderosos. Sabía cuándo ser dócil y cuándo mostrar determinación, cuándo rezar públicamente y cuándo actuar en secreto. Su vida se convirtió en un delicado equilibrio entre sumisión aparente y firmeza oculta. En ese tiempo, comenzó a influir discretamente en la educación y en las decisiones de Enrique, enseñándole sobre política, historia y estrategia, preparándolo para un futuro que todavía estaba lejos, pero que ella ya visualizaba con claridad. Al mismo tiempo, la guerra de las dos rosas seguía cobrando vidas y reinos. Los York consolidaban su dominio y los Lancaster eran desplazados, pero Margaret no permitió que el miedo la paralizara. Cada derrota de su bando era analizada, cada victoria estudiada, y cada contacto con nobles y aliados potenciales utilizado como un paso más hacia su meta. Su capacidad para mantener redes de lealtad y comunicarse de manera secreta la convirtió en una figura casi mítica, una mujer joven con la influencia de quien conoce el destino y sabe cómo moldearlo. Sus estrategias incluían no solo alianzas matrimoniales, sino también la planificación de apoyos militares y la formación de vínculos con clérigos y jueces influyentes. Sabía que la Iglesia tenía un poder decisivo sobre la legitimidad del trono y la herencia, y utilizó su fe y su reputación piadosa para ganarse el respeto y la confianza de quienes podían decidir el futuro de Enrique. Todo estaba diseñado para protegerlo y posicionarlo como heredero legítimo, aunque el camino estuviera lleno de obstáculos. Margaret Beaufort había aprendido que aunque su juventud había sido arrebatada por el matrimonio y el parto, podía recuperar poder mediante la astucia, la paciencia y la determinación. Cada decisión, cada carta enviada en secreto, cada alianza cuidadosamente calculada, acercaban a Enrique un paso más hacia lo que parecía imposible: reclamar un trono que durante años había sido disputado y ensangrentado por la guerra. En la vida de Margaret, la tragedia se había transformado en fuerza, el dolor en estrategia y la maternidad temprana en un compromiso inquebrantable: guiar a su hijo hacia el trono de Inglaterra, cueste lo que cueste. Su historia demostraba que incluso en las circunstancias más oscuras, la determinación y la inteligencia podían forjar un destino más grande que uno mismo. Mientras los reyes de la casa de York ocupaban el trono, Margaret Beaufort tuvo que aprender a moverse con extrema cautela. Cada movimiento en falso podía significar la ruina de su hijo o incluso su propia muerte. La joven madre, que había sobrevivido al parto más peligroso y a la viudez temprana, ahora enfrentaba un desafío distinto: la supervivencia política en un país donde la traición era moneda corriente. Margaret comprendió que la paciencia era su mejor aliada. Durante años trabajó silenciosamente, construyendo una red de aliados leales a los Lancaster, manteniendo contacto con nobles descontentos y asegurándose de que Enrique, su hijo, permaneciera protegido y preparado para el futuro. Sabía que cualquier error podía costarle todo, pero también que cada acción calculada podría acercarlo al trono. Su astucia no solo residía en los matrimonios de conveniencia o en las alianzas nobles, sino también en la habilidad de mantener su reputación intachable. Era respetada como mujer piadosa, devota y moralmente recta, lo que le daba autoridad en un mundo dominado por hombres. Nadie podía sospechar que detrás de esa imagen se escondía una estratega implacable, capaz de planear movimientos políticos con la precisión de un general. Margaret también supo utilizar la educación de Enrique como herramienta. Desde pequeño, él recibió instrucción en historia, derecho y estrategia militar, gracias a tutores elegidos por ella. Cada lección, cada historia de los reyes anteriores, cada enseñanza sobre lealtad y poder, fue diseñada para formar un heredero capaz de reclamar el trono que le correspondía por derecho. Margaret no solo protegía a su hijo, también lo preparaba para la victoria que algún día lo llevaría a convertirse en Enrique VII. En secreto,
Tejía contactos con simpatizantes en Francia y Gales, planificando la eventual invasión que permitiría a Enrique Tudor regresar a Inglaterra con un ejército decidido. Margaret sabía que cada movimiento debía ser medido. Ni demasiado pronto, ni demasiado tarde. Su vida se había convertido en un ajedrez político, donde cada carta jugada en silencio podía decidir el destino de toda una nación. Así, la tragedia de su infancia, el matrimonio forzado, el parto a los 13 años, la muerte de Edmund Tudor, se transformó en determinación y poder. Margaret Beaufort había aprendido que incluso en un mundo cruel y peligroso, la inteligencia, la paciencia y el sacrificio podían convertir a una madre joven y viuda en la fuerza invisible que cambiaría la historia de Inglaterra para siempre. Con el tiempo, Margaret Beaufort se convirtió en una mujer de gran influencia, reconocida no por coronas o títulos, sino por su inteligencia y capacidad de maniobra en un mundo dominado por hombres. Durante los reinados de los York vivió bajo constante vigilancia y presión, consciente de que cada paso en falso podía costarle la vida a ella o a su hijo. Pero la experiencia de su juventud, marcada por el dolor y la tragedia, le había dado una ventaja. Entendía cómo mover sus piezas en secreto, cómo usar la paciencia como arma y cómo sembrar lealtades discretas que florecerían en el momento exacto. Margaret mantuvo a Enrique Tudor seguro y alejado de los conflictos directos, mientras tejía silenciosamente la red de apoyo que le permitiría reclamar el trono. Años de cartas secretas, alianzas estratégicas y negociaciones delicadas la convirtieron en una estratega magistral. Cada decisión, desde a quién enviar recursos hasta cómo instruir a su hijo, estaba calculada para crear las condiciones perfectas para su eventual ascenso. Su vida estaba llena de sacrificios. Margaret rara vez se permitió disfrutar de comodidades personales, y mucho menos de la cercanía constante con Enrique, que vivía protegido bajo la custodia de su tío Jasper y de otros aliados fieles. La maternidad de Margaret estaba entretejida con la política. Cada consejo, cada carta, cada instrucción tenía un propósito, y ese propósito era preparar a Enrique para gobernar un país marcado por la guerra y la división. Además, Margaret nunca descuidó su reputación. En una época en la que la moral y la fe podían ser usadas como herramientas de poder, ella cultivó la imagen de mujer piadosa, devota y prudente. Esta apariencia le permitió influir en aliados y adversarios por igual, pues nadie podía imaginar que detrás de la devoción se escondía una mente calculadora, capaz de planear movimientos estratégicos que determinarían el futuro de Inglaterra. Incluso en los años previos a la llegada de Enrique al trono, Margaret continuó fortaleciendo su posición y asegurando que su hijo estuviera listo para reclamar lo que por derecho le pertenecía. Su historia demuestra cómo la resiliencia y la inteligencia pueden transformar tragedia en poder, cómo una niña que sufrió un matrimonio forzado y un parto mortal se convirtió en la fuerza silenciosa detrás del nacimiento de una dinastía. En cada paso, Margaret Beaufort mostraba que no necesitaba ser reina para tener un impacto duradero. Su influencia, su paciencia y su determinación habían colocado a Enrique Tudor en la mejor posición posible para cumplir con la promesa que ella misma había hecho en secreto desde aquel frío invierno en Pembroke Castle, cuando lo sostuvo por primera vez entre sus brazos. Finalmente, después de años de intrigas, sacrificios y silenciosa estrategia, Enrique Tudor reclamó el trono de Inglaterra, convirtiéndose en Enrique VII y poniendo fin a la Guerra de las Dos Rosas. Pero detrás de aquel triunfo no estaba solo un rey, sino una madre cuya vida había sido moldeada por la tragedia, la astucia y un amor inquebrantable. Margaret Beaufort, la niña que quedó viuda y embarazada a los 13 años, la mujer que sobrevivió a un parto casi mortal y a un mundo que parecía diseñado para aplastarla, se convirtió en la fuerza silenciosa que cambió el rumbo de la historia inglesa. Su legado no se mide en coronas ni en títulos, sino en influencia, inteligencia y determinación. Margaret supo transformar su dolor en estrategia,
su juventud perdida en poder y su maternidad forzada en una misión histórica: asegurar que su hijo llegara al trono y fundara la dinastía Tudor. Su historia nos recuerda que incluso las circunstancias más crueles pueden convertirse en oportunidades de grandeza, y que la verdadera fuerza de una persona no siempre se ve, sino que se siente en los resultados que deja atrás. Margaret Beaufort vivió lo suficiente para ver a Enrique consolidar su reinado, y su nombre quedó grabado para siempre como la madre que cambió Inglaterra desde las sombras, demostrando que la inteligencia, la paciencia y la valentía pueden superar cualquier tragedia. Su vida es una lección de resiliencia, incluso cuando el destino parece decidido en tu contra. La determinación puede abrir caminos que nadie imagina. Si te ha conmovido y fascinado la historia de Margaret Beaufort, recuerda que hay muchas más historias del pasado que esperan ser descubiertas. Dale like a este video y suscríbete al canal para seguir viajando juntos a través del tiempo, explorando vidas que marcaron la historia y revelando secretos que cambiaron el mundo. Porque cada historia merece ser contada, y tú mereces conocerlas.